Buen día a toda nuestra audiencia que el día de hoy está sintonizando el podcast Black and White. Bienvenidos sean a un episodio más de esta serie de podcast llamada La vida de L.A. El día de hoy hablaremos sobre Luis Echeverría Álvarez. La pregunta que todos nos hacemos, ¿quién fue? Echeverría fue un abogado, diplomático y político que se desempeñó como presidente en México. Su periodo inició el 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México y falleció el 8 de julio del 2022 en Cuernavaca. ¡Wow! Fue un político que murió ya a una edad muy avanzada, pues verdaderamente inició su carrera a una muy corta edad. Sí, inició a los 22 años como secretario particular del general Rodolfo Sánchez Taboada, el cual, como es de esperarse, pertenecía al Partido de la Revolución Mexicana. Pero Echeverría, a lo largo de su carrera, también tuvo distintos puestos. Uno de ellos fue que se desarrolló también como secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Otra pregunta que también nos hacemos es qué estudió para llegar a tener el puesto que tuvo. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en 1945 se recibe como abogado. Su presidencia no fue nada fácil, ya que se le atribuye la represión del movimiento estudiantil de 1968 y la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Hablaremos un poco más de su vida política a fondo, ya que si fue promovido de varias veces, como ya lo dijimos anteriormente, comenzó siendo auxiliar, pero en diciembre de ese mismo año, Rodolfo lo promovió al cargo de su secretario particular. Y el 1 de diciembre de 1952, a Rodolfo Taboada lo nombraron secretario de Marina y a Echeverría como director de cuenta y administración de la misma dependencia. Permaneció ahí hasta que López Mateo lo nombró subsecretario de Gobernación. El 8 de noviembre de 1969 fue designado candidato a la presidencia de la República por el PRI. El 5 de julio de 1970 fue elegido y el 1 de diciembre asumiría el cargo. Ahora hablaremos un poco de los ámbitos de L.A. Comenzaremos con el ámbito social. Algo muy sonado fue la matanza, que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Si los recuerdos fue cuando elementos del ejército dispararon en contra de centenares de jóvenes estudiantes. Claro, fueron los jóvenes que protestaban contra la falta de libertades en la Ciudad de México y demandaban mayores garantías políticas. Otro movimiento social muy sonado fue el halconazo. Si no mal recuerdo, ocurrió el 10 de junio y fue cuando el gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Sí, fue cuando utilizó a los llamados halcones. Era un grupo paramilitar que estaba formado por exmilitares y militares activos. Un movimiento social que también sucedió durante su gobierno fue la Guerra Sucia. Fue una guerra que los expertos consideraban una guerra de baja intensidad. Se cree que terminaría con la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad. En ese momento estaba bajo el mando de Miguel de la Madrid, pero fue una guerra en la cual se ocurrieron muchas atrocidades, encarcelamientos ilegales, persecución política y secuestros. Además de eso, existió mucha corrupción y mucha manipulación de los medios de comunicación. También una de las medidas que se tomaron fue la detención hacia los familiares, al igual que asesinatos, y descartando que fueron medidas tomadas por el gobierno a través del ejército. Ahora, otro ámbito muy importante es el ámbito económico. México en la gobernatura de EA experimentó una sostenida expansión económica. Si algo así combinado con una paridad monetaria estable y una inflación no muy pronunciada, hubo cosas muy positivas. Una de ellas fue que durante su mandato la economía creció un nivel de 6.1%. Otra cosa también positiva fue que promovió el desarrollo de puertos marítimos como el Puerto Madero y Lázaro Cárdenas. Algo muy negativo fue que dejó a un lado a los sectores básicos como la agricultura y la minería. Si es que recuerdo que hubo mucho crecimiento industrial. Pero el país no era exportador de bienes manufacturados. Sí dependía de la exportación de materias primas y pues les resultaba difícil conseguir dólares para financiarse. También otra cosa que no nos beneficiaba para nada es que la deuda externa se disparó exponencialmente. A mi punto de vista, creo que hubo más malas cosas que buenas. Ahora veamos en el ámbito político, pues en su gobierno no le tocó nada fácil, ya que era un gobierno muy reprimente. La política nacionalista que impulsó fue respaldada por el PRI.
pero fue uno de los gobiernos con más diversificación hizo y tuvo mayor participación en el ámbito internacional. Y unos cuantos datos curiosos de él. El que más recuerdo yo es que su signo zodiacal era Cáncer. Cuando estudié en prepa en el colegio francés, conoció al expresidente José López Portillo. Fue el primer expresidente mexicano en cumplir prisión domiciliaria durante 2 años y 4 meses. Sorprendentemente, Luis Echeverría prohibió el rock. Un poco del contexto internacional fue que los problemas principales eran el desempleo, la pobreza de vastas regiones. Con más diversificación hizo y tuvo mayor participación en el ámbito internacional. Y unos cuantos datos curiosos de él. El que más recuerdo yo es que su signo zodiacal era Cáncer. Cuando estudié en prepa en el colegio francés, conoció al expresidente José López Portillo. Fue el primer expresidente mexicano en cumplir prisión domiciliaria durante 2 años y 4 meses. Sorprendentemente, Luis Echeverría prohibió el rock. Un poco del contexto internacional fue que los problemas principales eran el desempleo, la pobreza de vastas regiones campesinas y urbanas. Otra cosa muy negativa fue el bajo nivel de ingreso de los trabajadores. También hubo varias protestas por parte de ferrocarrileros, militares, petroleros, mineros, maestros, entre otros. Fue una de las épocas con más inflación con recesión. Me atrevería a decir que el peor de los mundos económicos posibles. Ya dijimos muchas cosas negativas. Ahora platiquemos de las instituciones que creó, como el Infonavit, la Profeco, Fobiste, Conampros. Vemos que son instituciones que van más dedicadas a los trabajadores y a los consumidores. Y esto sería todo por el podcast de hoy. Gracias por seguir sintonizando Black and White. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook como Black and White. Recuerden suscribirse Y activar la campanita. ¡Adiós! Hola amigos, en un momento más regresamos a su podcast de preferencia. Pero por el momento, ¿sabías que el dólar actualmente equivale a 18.49 pesos mexicanos? Es increíble cómo pudo bajar después de estar ya en los 22, incluso hasta 23. Mientras al inicio de su sexenio, en Luis Echeverría, el tipo de cambio estaba en 12.50 pesos el dólar. Tras un manejo financiero desastroso, el 31 de agosto de 1976 se anunció que el dólar dejaría flotante, lo que llevó al dólar a equivaler a 22 pesos mexicanos. Es increíble cómo se devaluó hasta un 76%. Definitivamente fue un manejo muy desastroso.